las mentiras más tristes son las que nos contamos a nosotros mismos sobre la familia. Que el amor significa aceptar el maltrato. Que la sangre es un vínculo inquebrantable. Que perdonar significa olvidar. Pasé años creyendo estas mentiras, tejiéndolas en la tela de mi existencia hasta que se convirtieron en el aire que respiraba. Mi nombre es Inés, y esta es la historia de cómo aprendí que el amor verdadero, ese que te construye en lugar de destruirte, a veces significa tener el valor de alejarte. Déjenme llevarlos al momento cuando tenía 11 años. En ese entonces, la vida era bastante normal. Teníamos esta acogedora casa de 2 pisos, nada lujoso, solo una típica casa suburbana con escaleras que crujían y paredes que necesitaban una nueva capa de pintura. Pero era nuestra. Cada domingo por la mañana, te despertabas con el aroma de los roles de canela de mamá mezclándose con el café de papá. Esos aromas significaban hogar, ¿sabes? Nunca vi venir el divorcio. Nadie lo vio, realmente. No hubo peleas dramáticas ni portazos, nada como lo que mi amiga Mayra pasó cuando sus padres se separaron. En cambio, fue silencioso. Casi demasiado silencioso. Un día llegué de la escuela y encontré a papá cargando sus herramientas en su vieja camioneta roja. La imagen de él empacando metódicamente su vida me golpeó más fuerte que cualquier pelea a gritos. «Hola, princesa», dijo, con la voz ronca como si hubiera estado conteniendo las lágrimas. Dejó su llave inglesa y abrió sus brazos. Prácticamente me estrellé contra su pecho, respirando esa familiar mezcla de aceite de motor y jabón con aroma a pino. «Siempre estaré aquí para ti. Siempre. Nunca lo olvides». Mamá estaba en la puerta, con los brazos envueltos alrededor de sí misma como si tuviera frío, aunque era pleno verano. Mirando hacia atrás ahora, creo que ya estaba planeando su siguiente capítulo mientras el mío se desmoronaba. La vida encontró un nuevo ritmo después de eso. Fines de semana con papá en su pequeño departamento arriba del taller mecánico que intentaba sacar adelante. El lugar siempre olía a aceite de motor y café, y podías escuchar el constante zumbido de los motores abajo. Pero, ¿sabes qué? Me encantaba. Se sentía real, auténtico, justo como papá. Luego llegó Ernesto. Y con Ernesto llegaron Lorena y Carolina. Todavía puedo recordar la cara de mamá cuando me contó sobre su compromiso. Sus ojos literalmente brillaban, no la había visto tan emocionada desde antes del divorcio. Tomó mis manos entre las suyas, prácticamente saltando como una adolescente. Solo piénsalo, mi amor, me apretaba las manos tan fuerte que casi dolía. Tendrás hermanas. Seremos una familia de verdad otra vez. Ernesto es un hombre maravilloso, y sus niñas son tan dulces. Te encantará tener hermanas. Dios, era tan ingenua. De verdad le creí. Pasé horas imaginando todas las cosas de hermanas que haríamos juntas, compartir secretos, prestarnos ropa, tener noches de películas. ¿Sabes? Todas esas cosas que ves en esas perfectas series familiares. Sí, la realidad tenía otros planes. La boda fue linda, supongo. Pequeña ceremonia en la iglesia, vitrales arrojando colores por todos lados. Llevaba este vestido azul pálido que me hacía sentir como una princesa, cargando una canasta de flores como una mini dama de honor. Lorena y Carolina llevaban vestidos rosados idénticos, susurrando y riendo durante toda la ceremonia. Seguía tratando de captar su mirada, queriendo ser parte de cualquier broma que estuvieran compartiendo. Pero solo se daban la vuelta. Debí haber visto eso como la señal de advertencia que era. Me esforcé al máximo la noche antes de que se mudaran. No podía dormir, así que limpié mi habitación hasta que brilló. Hice espacio en el gabinete del baño, preparé estas pequeñas tarjetas de bienvenida con corazones y flores, en serio, me estaba esforzando mucho. Mamá me ayudó a poner flores frescas en sus habitaciones, rosas rosadas para Lorena, margaritas amarillas para Carolina. ¿Ves? Ya estás siendo una excelente hermana, dijo mamá, besando mi frente. Me sentí tan orgullosa en ese momento. ¿Quieres saber cuánto duró ese cuento de hadas? 3 días. Exactamente 3 días antes de que todo se fuera al demonio. El día 4, me levanté temprano como siempre para alistarme para la escuela. ¿La puerta del baño? Cerrada con llave.
Un minuto, gritó Lorena con esa voz dulce falsa que me hacía rechinar los dientes. Ese minuto se convirtió en 45. 45 minutos de escucharlas reír y usar la secadora mientras yo estaba allí parada, viendo cómo mi rutina matutina se escapaba. Cuando finalmente salieron, parecían recién salidas de una revista. Cabello perfecto, atuendos a juego, toda la obra. Carolina sonrió con malicia mientras pasaban junto a mí. La belleza toma tiempo. Deberías saberlo. Espera, tal vez no lo sabes. Apenas tuve tiempo de cepillarme los dientes antes de que llegara el autobús escolar. ¿Y adivina qué? Esa se convirtió en nuestra nueva normalidad. Yo, parada en el pasillo, escuchándolas tomarse su dulce tiempo mientras mis posibilidades de llegar a tiempo a la escuela se hacían cada vez más pequeñas. Pero hey, eso fue solo el principio. Esa noche en la cena, fui a sentarme en mi lugar habitual junto a mamá. Lorena ya lo había reclamado. Cuando abrí la boca para decir algo, lo que fuera, mamá me cortó con una mirada que me revolvió el estómago. Inés, mi amor, ¿por qué no te sientas allá?, señaló la silla más alejada de ella, como si fuera alguna pariente lejana en la cena de Acción de Gracias. Es solo una silla. No hagas un escándalo. Luego tuve que ver cómo servía primero a Lorena y Carolina, cortando su carne en pedacitos perfectos como si fueran bebés, constantemente preguntando si querían más jugo, más pan, más lo que fuera. Ernesto solo estaba sentado allí sonriendo como si estuviera viendo desarrollarse la escena familiar perfecta. Mientras tanto, yo picoteaba mi comida, sintiéndome como un fantasma en mi propia casa. Se puso peor. Mucho peor. Un día, Lorena encontró mi colección de accesorios para el cabello, estos hermosos broches de mariposa que mamá y yo habíamos comprado juntas durante nuestras salidas de compras. Esas salidas habían sido lo nuestro, ¿sabes? Nuestro tiempo especial de madre e hija. Ay, Dios mío, Carolina, mira estos, la voz de Lorena goteaba falsa emoción. Sostenía mis broches favoritos, los que tenían alas delicadas que atrapaban la luz perfectamente. Se verían mucho mejor en nosotras. Esos son míos, dije, tratando de recuperarlos. Mi voz temblaba, de rabia o dolor, ya no podía distinguir. Pero mamá solo lo empeoró. Las niñas deben compartir, Inés. No seas egoísta. Lorena y Carolina son tus hermanas ahora. Después de eso, Inés la egoísta se convirtió en su apodo favorito cuando los adultos no estaban cerca. Pero no se detuvieron allí. Mis libros de texto de alguna manera terminaban con páginas rotas. Mi ropa aparecía con misteriosas manchas de esmalte de uñas. ¿Mi tarea? Desaparecía, solo para aparecer después, arrugada en la basura como si no fuera nada. Cada vez que intentaba decirle a mamá lo que estaba pasando, ella solo sacudía la cabeza. Inés, deja de buscar atención. Sé que este ajuste es difícil, pero inventar historias sobre tus hermanas no es la manera de manejarlo. No son mis hermanas, finalmente exploté un día. Esto fue después de encontrar mi suéter favorito, el que papá me dio para mi cumpleaños, con un enorme agujero. Ese pequeño arrebato me ganó una hermosa conferencia de mamá y Ernesto sobre la familia y la gratitud. Sobre cómo necesitaba esforzarme más, ser mejor, ser más aceptante. ¿Pero quieres saber la gota que derramó el vaso? ¿El momento que realmente rompió algo dentro de mí? Mamá anunció que estaba reorganizando las habitaciones. Ni siquiera podía mirarme a los ojos mientras lo decía. Lorena y Carolina necesitan más espacio para sus cosas. Tu habitación tiene mejores closets, así que ellas tomarán esa. Ya movimos tus cosas al cuarto pequeño junto a la lavandería. El cuarto pequeño era básicamente un closet con una ventana que daba a la pared de ladrillos del vecino. Apenas cabían mi cama y mi cómoda. Cuando vi todas mis cosas apretujadas en ese minúsculo espacio, algo dentro de mí simplemente se rompió. Esto ya no se trataba de una habitación. Se trataba de mi lugar en la familia, o realmente, mi falta de uno. ¿Y Ernesto? ¿Él apenas estaba empezando? No se contentaba con solo dejar que sus hijas me atormentaran. No, él tenía que unirse también. Cada pequeña cosa que hacía se convertía en prueba de que yo era una niña difícil. Si estaba callada en la cena, estaba haciendo pucheros. Si hablaba,
estaba siendo disruptiva. No había manera de ganar con él. Igualita a tu padre, decía, sacudiendo la cabeza cada vez que no cumplía con sus estándares imposibles. Siempre causando problemas. La manzana no cae lejos del árbol, ¿verdad? ¿Lo gracioso? Papá en realidad le estaba yendo bastante bien con su taller mecánico. Había encontrado su nicho trabajando en autos de lujo, y aunque no fue fácil al principio, estaba construyendo una sólida reputación. Pero nunca le dije esto a Ernesto. Que pensara lo que quisiera, yo sabía la verdad. Esos fines de semana con papá se convirtieron en mis salvavidas. Pedíamos pizza, mitad pepperoni, mitad champiñones, y veíamos películas viejas en su televisor maltratado. Me contaba historias sobre los autos lujosos en los que estaba trabajando, sus ojos iluminándose cuando hablaba de motores y transmisiones. A veces solo me sentaba en su oficina mientras hacía el papeleo, disfrutando la atmósfera tranquila. El sonido de la lluvia en el techo, el zumbido distante de las herramientas, el olor a café y aceite de motor, se sentía más como hogar que mi verdadero hogar. ¿Cómo van las cosas en casa, princesa?, preguntaba ocasionalmente, tratando de sonar casual pero observándome con ojos preocupados. Siempre decía, bien. Él tenía suficiente en su plato, trabajando largas horas para sacar adelante su negocio. Lo último que necesitaba era preocuparse por mí también. Así que enterré todo muy dentro, donde se infectó como una herida sin tratar. Los años pasaron lentamente. Me sumergí en mis estudios, pasando tanto tiempo como fuera posible en la biblioteca o con amigos. Cualquier cosa para evitar estar en casa. Antes de darme cuenta, la graduación de preparatoria se acercaba. Había aplicado a varias universidades, esperando, rezando por una salida. Cuando las cartas de aceptación comenzaron a llegar, sentí que finalmente podía respirar de nuevo. El día después de la graduación, ya no pude contener mi emoción. Estábamos todos sentados en la cena, otra tensa comida familiar donde Lorena y Carolina dominaban la conversación mientras yo empujaba la comida alrededor de mi plato. Pero por una vez, tenía algo que decir. Me aceptaron en varias universidades, anuncié, sacando las cartas de aceptación con manos temblorosas. Incluso me ofrecieron algunas becas parciales. Me gusta mucho el programa de negocios en... La risa de Ernesto cortó mis palabras como un cuchillo. No una risa genuina, una de esas burlonas que te revuelven el estómago. Universidad, se burló, su cara retorciéndose en esa familiar expresión de desprecio. ¿Y quién exactamente va a pagar por eso? ¿Tu padre perdedor? ¿El tipo que apenas puede mantener a flote su pequeño taller? Las cartas de repente se sintieron pesadas en mis manos, como si estuvieran hechas de plomo en lugar de papel. Tengo becas, dije, mi voz más pequeña de lo que quería que fuera. ¿Y puedo obtener préstamos? No seas ridícula, me interrumpió, agitando su mano despectivamente. No vamos a firmar ningún préstamo para ti. Estamos guardando nuestro dinero para la educación de Lorena y Carolina. Me volví hacia mamá, desesperadamente esperando que me defendiera. Que me protegiera. Que fuera mi madre por una vez. Ella solo miró su plato, empujando un pedazo de brócoli de un lado a otro. Ernesto tiene razón, mi amor, dijo suavemente, sin encontrarse con mis ojos. Necesitamos pensar en el futuro de las niñas. Algo dentro de mí se quebró. Todo el dolor, todo el rechazo, todos los años de ser hecha a un lado, todo salió derramándose de golpe. Me alejé de la mesa tan fuerte que mi silla se cayó. No me has prestado atención en años, grité, mi voz ronca de emoción. Todo lo que te importa es complacer a tu precioso esposo y sus perfectas hijas. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que actuaste como mi madre en lugar de su madrastra? El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego vino el sonido seco de piel contra piel. Me tomó un momento darme cuenta de lo que había sucedido, que mi madre, mi propia madre, me había dado una bofetada. Mi mejilla ardía, pero lo que más dolía era ver las expresiones de Lorena y Carolina. Estaban sonriendo, claramente disfrutando el espectáculo. Ernesto estaba sentado allí con una sonrisa satisfecha, como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Toqué mi mejilla, sintiendo el calor que irradiaba donde su mano me había golpeado. Mamá solo estaba allí parada,
con la mano aún levantada, su rostro una mezcla de ira y algo más, shock, tal vez. Como si ella tampoco pudiera creer lo que acababa de hacer. No me quedé para averiguarlo. Corrí a mi diminuta habitación y comencé a lanzar cosas en mi maleta. Ropa, fotos, las pocas posesiones preciadas que Lorena y Carolina no habían arruinado. Podía escuchar movimiento en la casa, pero nadie vino a ver cómo estaba. Nadie intentó detenerme. Nadie dijo que lo sentía. Llegué como a una cuadra antes de que la adrenalina se acabara y la realidad me golpeara como un balde de agua fría. Tenía 18 años, sin dinero, sin plan y sin lugar a dónde ir. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono mientras lo sacaba. «Hola princesa, ¿qué pasa?», la voz alegre de papá casi me hizo quebrarme allí mismo en la acera. «¿Puedes venir por mí?», logré decir, tratando de mantener mi voz firme y fallando miserablemente. «Por supuesto». «¿Dónde estás?». 15 minutos después, un elegante Mercedes negro se detuvo junto a mí. Por un momento, pensé que le había dado la calle equivocada, no había manera de que este fuera el auto de mi papá. Pero allí estaba él, sonriendo a través de la ventana abierta como si fuera solo otro día normal. «¿Te gusta mi nuevo coche?», preguntó mientras salía para ayudarme con mi maleta. «¿Esto es tuyo?», lo miré con incredulidad. Pensé que era el auto de un cliente. Se rió con esa risa cálida y familiar con la que crecí. «No, todo mío. Lo compré la semana pasada. El negocio ha estado yendo bien». Entonces notó mi maleta, y su expresión cambió. «Inés, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás aquí afuera con una maleta?». Toda la historia salió a borbotones, las aceptaciones universitarias, la burla de Ernesto, la traición de mamá, la bofetada. El rostro de papá se oscurecía con cada palabra. Al final, estaba agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. «Voy para allá ahora mismo», gruñó, comenzando a dar vuelta al auto. «No, papá, por favor no». Agarré su brazo. «No vale la pena. Solo quiero irme». Me miró por un largo momento, luego asintió. «Tienes razón. Vamos a casa». Durante el almuerzo en su casa, había aprendido a cocinar pasta bastante decente con los años. Papá soltó otra bomba. «¿Recuerdas ese contrato de flota que estaba negociando con la compañía de renta de autos de lujo?». Estaba tratando de actuar casual, pero podía verlo prácticamente rebotando de emoción. «Bueno, lo conseguí. Contrato exclusivo de mantenimiento para toda su flota. El negocio realmente está despegando». Estaba genuinamente feliz por él, pero debo haberme visto un poco desanimada pensando en mi propia situación, porque rápidamente añadió, «¿Y sabes qué más? He estado ahorrando dinero durante años, guardando lo que podía para tu fondo universitario. No es suficiente para una universidad de la Ivy League, pero combinado con tus becas. Casi me ahogo con la pasta. Tú, has estado ahorrando para mi universidad». Extendió la mano por la mesa y apretó la mía. «Por supuesto que sí, princesa. ¿De verdad creíste que dejaría que Ernesto tuviera razón sobre mí?». Por primera vez ese día, comencé a llorar, pero estas eran lágrimas felices. Todos esos años que pasé protegiendo a papá de mis problemas, y aquí había estado él, silenciosamente planeando mi futuro todo el tiempo. Decidí mantener mis planes universitarios en secreto de mamá y su familia perfecta. Que pensaran que habían ganado. Pasé ese verano viviendo con papá y trabajando en el café Vintage del centro para ahorrar algo de dinero extra. Luego una tarde, la campana sobre la puerta sonó, y entraron Lorena y Carolina, vestidas como si fueran a un desfile de moda en lugar de a una cafetería. Se instalaron en una mesa en mi sección, por supuesto que sí, y sonrieron con satisfacción cuando me acerqué con mi libreta. «Vaya, vaya», dijo Lorena arrastrando las palabras, lo suficientemente alto para que los clientes cercanos escucharan. «Parece que alguien encontró su verdadera vocación». Carolina se rió disimuladamente. «Sí, solo queríamos ver cómo vive la otra mitad antes de irnos a la universidad en otoño. Papá ya eligió las escuelas perfectas para nosotras». «¿Puedo tomar su orden?», mantuve mi voz profesional, conteniendo una sonrisa. «Si tan solo supieran». «Oh, probablemente seguirás tomando órdenes cuando nos graduemos», continuó Lorena, examinando sus uñas manicuradas.
Pero no te preocupes, tal vez te dejemos buenas propinas cuando visitemos casa después de la universidad. Solo sonreí y anoté sus complicadas órdenes de café mitad descafeinado, extra caliente. Que tuvieran su momento. Ese otoño, comencé la universidad en el estado vecino. Me sumergí en mis clases de negocios, hice nuevos amigos y comencé a construir una vida que no tenía nada que ver con mi pasado. Mamá nunca llamó para disculparse por la bofetada, ni por nada más. Yo tampoco la llamé. Papá me visitaba cuando podía, y hablábamos casi todos los días. 4 años pasaron volando. Me gradué con honores y conseguí un trabajo en una firma de marketing en la misma ciudad que mi universidad. El salario inicial no era enorme, pero era suficiente para rentar un pequeño departamento y vivir cómodamente. Trabajé duro, me quedaba hasta tarde, tomaba proyectos extra. Mis jefes lo notaron. Los ascensos comenzaron a llegar, primero gerente junior, luego gerente senior, luego líder de equipo. Cada uno vino con un buen aumento de sueldo. Pude empezar a ahorrar dinero en serio por primera vez en mi vida. Luego un día, papá apareció en mi departamento con una sonrisa enorme. Su negocio se había expandido a 3 ubicaciones, y acababa de firmar contratos con 2 compañías más de renta de autos de lujo. Quiero que tengas esto, dijo, sacando un cheque de caja. La cantidad me mareó. Es para el enganche de tu propia casa. Has trabajado muy duro, princesa. Te lo mereces. 2 meses después, me estaba mudando a mi propio departamento, no rentado, propio. Llegaron más aumentos, más ascensos. Comencé a pensar en comprar una casa, algo con un jardín tal vez, en uno de esos vecindarios tranquilos fuera de la ciudad. Entonces una noche, sonó mi teléfono. Número desconocido. Inés, la voz era vacilante, familiar de una manera que me hizo apretar el estómago. Soy mamá. Creo que es hora de que hablemos. Quiero tratar de arreglar las cosas entre nosotras. Está bien, me escuché decir. Hablemos. Acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería del centro, territorio neutral. Cuando mamá entró, casi no la reconocí. Se veía mayor, cansada, nada como la mujer confiada que había elegido a su nueva familia por encima de mí años atrás. Te ves maravillosa, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba su servilleta. Hicimos una incómoda plática sobre el clima y mi trabajo hasta que la mesera trajo nuestro café. Entonces mamá tomó un respiro profundo, y salió la verdadera historia. Dejé a Ernesto, dijo, mirando fijamente su taza. O más bien, él me dejó. Después de que hipotecamos la casa para pagar la universidad de las niñas. Esperé, dejándola continuar a su propio ritmo. Prometieron que ayudarían con los pagos una vez que se graduaran. Se rió amargamente. Pero cuando llegó el momento, tenían excusas. Siempre excusas. El mercado laboral estaba difícil. Necesitaban enfocarse en sus carreras. Tenían sus propios gastos. Se limpió los ojos con una mano temblorosa. Perdimos la casa. Todos esos años de pagos, se fueron. Y Ernesto, simplemente empacó y se mudó con Lorena. Dijo que ya no podía manejar el estrés financiero. Mamá, comencé, pero ella levantó su mano. Por favor, déjame terminar. Me equivoqué, Inés. Los elegí a ellos por encima de ti. Dejé que te lastimaran. Yo te lastimé. Y lo siento tanto, tanto. Las lágrimas en sus ojos eran reales. El temblor en su voz era real. Y a pesar de todo, a pesar de todos los años de dolor y rechazo, me encontré extendiendo la mano por la mesa para tomar la suya. Te perdono, dije suavemente, sorprendiéndome a mí misma por lo mucho que lo decía en serio. Los siguientes días, no pude dejar de pensar en nuestra conversación. Sobre mamá sola y sin hogar después de dar todo a personas que no habían dado nada a cambio. Se sentía como karma de alguna manera, pero no me hacía feliz. En cambio, sentí una extraña mezcla de tristeza y oportunidad, una oportunidad de ser la persona más grande. La llamé un miércoles por la noche. He estado pensando en comprar una casa, dije después de intercambiar saludos. Algo en el viejo vecindario, con un jardín tal vez.
Sería demasiado grande solo para mí, pero tal vez te gustaría vivir allí. Me tomé una semana libre del trabajo y volé a casa para buscar casa. Encontré un hermoso lugar justo a las afueras del pueblo, nada lujoso, pero sólido y acogedor, con un porche envolvente y árboles maduros en el patio. Mamá lloró cuando lo vio. Cuando papá se enteró de mi decisión, esperaba que estuviera molesto. En cambio, me sorprendió. Tienes un corazón más grande que la mayoría, princesa, dijo, abrazándome fuerte. Estoy orgulloso de ti. Los siguientes meses cayeron en una agradable rutina. Volaba para visitas de fin de semana, pasaba tiempo con papá primero, luego iba a la nueva casa para ver a mamá. Estábamos reconstruyendo nuestra relación lenta pero seguidamente. Ella parecía más feliz, más como la mamá que recordaba de la infancia. Durante una visita, noté algunas cosas desconocidas en la casa, botas de hombre junto a la puerta, una chaqueta que no reconocí colgada en el pasillo. Oh, solo un amigo de visita, dijo mamá rápidamente cuando pregunté. Ya sabes cómo es. No pensé mucho en ello en ese momento. Tal vez debía haberlo hecho. La llamada llegó un martes por la mañana. Apenas me estaba instalando en el trabajo cuando mi teléfono se iluminó con el número de la tía Amparo. Inés, mi amor, dijo, su voz vacilante. Hay algo que necesitas saber. Es sobre tu madre. Ella, bueno, Ernesto está viviendo en la casa. Él y sus hijas. Se mudaron hace meses. Eso es imposible, dije. Estuve allí hace 2 semanas. Porque ella los hace irse antes de que visites, dijo la tía Amparo suavemente. Se van cada vez que estás programada para venir. Me enteré por Leticia, la de al lado. Los ha estado viendo ir y venir durante meses. De repente, esas pertenencias del amigo que había visto cobraron un terrible sentido, las botas, la chaqueta, la manera en que mamá había evitado mis preguntas. Le agradecí, colgué y reservé el primer vuelo a casa. Sin advertencia, sin llamadas a mamá, solo tomé mi laptop, podía trabajar remotamente, y me dirigí al aeropuerto. Era miércoles por la tarde cuando llegué a la casa en mi auto rentado. La vieja camioneta de Ernesto estaba en la entrada. Mi llave giró suavemente en la cerradura. La escena en la cocina podría haber sido sacada directamente de mis años de adolescencia, mamá en la estufa usando su delantal favorito, atendiendo una olla de algo que olía como el estofado de res favorito de Ernesto. Lorena y Carolina en la mesa de la cocina, luciendo exactamente como sus antiguos yos privilegiados, solo que mayores. Ernesto en su silla habitual, leyendo el periódico. Mamá me vio primero. La cuchara de madera que sostenía cayó ruidosamente al suelo. Inés, su rostro se puso blanco. No te esperaba hasta el sábado. Claramente, dije, mi voz sorprendentemente firme. ¿Qué están haciendo ellos aquí? Vivimos aquí ahora, anunció Lorena con una sonrisa maliciosa. Mamá nos invitó. Se dio cuenta de que la familia debe permanecer unida. Familia, me volví hacia mamá, que nerviosamente se limpiaba las manos en el delantal. ¿Después de todo lo que te hicieron? ¿Después de que te costaron tu casa? Se disculparon, dijo mamá débilmente. Están tratando de hacer las cosas bien. Ernesto ha cambiado. Las chicas han cambiado. Sácalos, la interrumpí. Ahora. Esta es mi casa, y los quiero fuera. No. Mamá se enderezó, y vi esa familiar mirada obstinada cruzar su rostro. Los amo, y los quiero aquí. ¿Los amas? No podía creer lo que estaba escuchando. Te llevaron a la ruina, te costaron tu casa. ¿Has olvidado cómo me trataron? ¿Cómo me acosaron cada día? ¿Cómo destruyeron mis cosas, robaron mi habitación, hicieron mi vida un infierno? Eso fue hace años, mamá agitó su mano con desdén. Solo eran niñas entonces. ¿Y qué hay de ahora? Te usaron para pagar la universidad y te abandonaron. Ernesto te dejó cuando las cosas se pusieron difíciles. ¿Cómo puedes simplemente perdonar eso? Porque son familia, insistió mamá, levantando su barbilla obstinadamente, un gesto tan familiar que me hizo doler el corazón. Cometieron errores, pero ahora están arrepentidos. Lorena y Carolina intercambiaron miradas de suficiencia.
Ernesto solo estaba sentado allí con esa misma sonrisa satisfecha que recordaba de mi infancia, como si ya hubiera ganado. Tal vez en su mente, lo había hecho. Bien, dije, mi voz fría como el hielo. Entonces te estoy dando una opción, mamá. Ahora mismo. Ellos o yo. El silencio que siguió pareció extenderse eternamente. Observé el rostro de mamá, buscando cualquier señal de la madre que solía conocer, la que solía trenzar mi cabello y besar mis rodillas raspadas, que me decía que podía ser cualquier cosa que quisiera ser. La que me hacía sentir segura y amada y querida. Los elijo a ellos, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Somos felices juntos, Inés. ¿Por qué no puedes simplemente aceptar eso? Algo dentro de mí se endureció permanentemente, como cemento fraguando en un día frío. Tienen 2 días para salir de mi casa. Todos ustedes. No puedes hacer esto, la voz de mamá se elevó a un chillido. Soy tu madre. No puedes echarme. Mírame. Me di la vuelta y salí, sus voces siguiéndome por el camino de entrada como avispas furiosas. 2 días después, regresé. Nada había cambiado. Sus autos seguían en la entrada, y cuando entré, todos estaban sentados en la sala como si fueran dueños del lugar. Les dije que se fueran, dije. Mamá de hecho se rió, un sonido áspero y amargo que no le quedaba para nada. Y yo te dije que no puedes echarme. Soy tu madre. Bien. Saqué mi teléfono y marqué. Entonces dejaré que la policía te lo explique. ¿No te atreverías? Ernesto comenzó a levantarse de su silla. ¿Hola? Sí, necesito ayuda para remover ocupantes no autorizados de mi propiedad. Dije mi dirección claramente, manteniendo contacto visual con mamá todo el tiempo. Lo que siguió fue feo. La policía llegó en minutos. Mamá gritó y lloró mientras los oficiales explicaban que sí, yo podía desalojarlos, y no, ella no tenía ningún derecho legal para quedarse. Ernesto se puso morado de rabia, llamándome cada nombre que se le ocurrió. Lorena y Carolina se unieron, sus verdaderos colores asomándose a través de su ropa de diseñador y sonrisas falsas. Eres una malagradecida, mamá gritó mientras la policía los escoltaba fuera. Después de todo lo que he hecho por ti. Todo lo que has hecho por mí, observé cómo cargaban sus pertenencias en sus autos. Nombra una cosa, mamá. Solo una cosa que hayas hecho por mí desde el día que te casaste con él. No tuvo respuesta para eso. La tía Amparo me mantiene actualizada, aunque nunca pregunto. Viven en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, batallando para pagar la renta. Ernesto todavía no puede mantener un trabajo. Lorena y Carolina nunca visitan, demasiado ocupadas con sus propias vidas para preocuparse por la madre que sacrificó todo por ellas. A veces mamá llama tarde en la noche, pero nunca contesto. La casa está vacía la mayor parte del tiempo ahora. Estoy pensando en venderla, tal vez comprar algo más cerca de la ciudad donde vivo. Algo más pequeño, más acogedor. Algo que no contenga ningún eco del pasado. ¿Sabes qué es gracioso? La gente siempre habla de que la sangre es más espesa que el agua, pero malinterpretan el dicho. La versión completa es, la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. Significa que la familia que eliges, los lazos que forjas a través del amor y la lealtad, son más fuertes que aquellos en los que naces. Papá me enseñó eso. No con palabras, sino con acciones. Con sacrificio silencioso y apoyo inquebrantable. Con un fondo universitario que construyó dólar por dólar mientras yo pensaba que apenas sobrevivía. Con amor que no venía con condiciones ni hermanastras crueles ni exigencias imposibles. A veces lo más difícil que puedes hacer es alejarte del amor tóxico. Pero a veces, alejarte es la única manera de descubrir quién realmente te ama, y más importante aún, de descubrir quién eres realmente tú. Así que, si esta historia resuena contigo, por favor dale un me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios, y no olvides suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida. A veces las decisiones más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar.